Molt bon dia a tothom. Sigueu benvinguts a la Càmera de Comerç de Tarragona. Per deferència amb el nostre convidat, parlarem en espanyol. Me complace presentaros a Gustavo Santana, presidente de Puertos del Estado, a quien quiero agradecer que haya podido hacer un hueco en su apretada agenda para acompañarnos y poner en valor la actividad portuaria en España. Y de forma más específica el papel que juega el Port de Tarragona tanto a nivel local como nacional e internacional. Me acompaña también en la mesa don Santiago Castellà, presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, a quien quiero reconocer su contribución al notable impulso que está experimentando una infraestructura que es decisiva para garantizar la competitividad y el crecimiento no solo de los negocios vinculados a la comunidad portuaria, sino al conjunto de la ciudad de Tarragona y su área de influencia. Antes de ceder la palabra al presidente del puerto, quiero recordaros que los Bons Días son una iniciativa de la Cámara de Tarragona con el apoyo de Repsol, CaixaBank y el Port de Tarragona y la colaboración de Big Graphic y Zaguirre. Santiago, endavant. Gràcies, presidenta, alcalde, subdelegada del Govern, representants de la Generalitat. Gracias a todas, especialmente permitirme, empresarias y empresarios, que cada día construís y hacéis puerto y que junto con la autoridad portuaria trabajáis para que el puerto sea esta ventana de oportunidad para el territorio. Siempre explicamos que el puerto le gusta explicarse no por las obras que hace y el crecimiento de los muelles, sino por la capacidad para crear cadenas de valor, más allá de las cadenas de suministro, cadenas de valor para el territorio. Y gracias, presidente de Puertos del Estado. Teníamos muchas ganas de que nos acompañaras. Es importante que estés hoy aquí, porque detrás de esta estrategia de transformación de los puertos en la lógica de la sostenibilidad, de la digitalización, pero también de ser instrumentos, servicios públicos al servicio de los territorios y de un proyecto estatal y europeo, en esta lógica de transformación en la que los tiempos nos han sumergido y de la cual disfrutamos, que estés hoy aquí explicando Puerto de Tarragona desde una perspectiva global de puertos del Estado es importante. Gustavo Santana es originario de Canarias, nació en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, en el año 73. Es licenciado en Ingeniería Naval y Oceánica por la Universidad Politécnica de Madrid e ingeniero mecánico por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pertenece al Cuerpo de Ingenieros Navales del Estado, desempeñando en su última etapa el puesto de director general de Marina Mercante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Durante su trayectoria profesional ha ocupado puestos de responsabilidad pública y quiero destacar como viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno de Canarias, vicepresidente y director gerente del Ente Público Empresarial de Puertos Canarios. Y asimismo, yo creo que es interesante resaltar su experiencia en el sector privado y docente. Ha sido directivo de Naviera de Pasajeros y de Mercancías, consultor de Ingeniería Naval e Industrial y durante años profesor asociado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el grado de Ingeniería Naval. De nuevo, muchas gracias, Gustavo, presidente, y adelante con tu exposición. Pues muchas gracias, querido presidente. En primer lugar, darte las gracias por invitar a Puertos del Estado y a mí, en su representación, aquí al Puerto de Tarragona, que no tenía la oportunidad de conocer. También darle las gracias a Laura, la presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona, que he tenido el placer de conocer hoy, tanto a Laura como el magnífico edificio donde hoy se da esta conferencia. Por supuesto, un saludo al alcalde, a la subdelegada, a las diferentes autoridades que se encuentran aquí, y un saludo a todos los
tarraconenses, a todo el sector comercial que se encuentra presente aquí y a toda la comunidad portuaria, porque seguro que algunos de estos empresarios tienen una gran actividad portuaria, ¿no? Respecto a la presentación, en el que, bueno, aquí ven ustedes el título, siempre quisiera hablar, me han pedido, la verdad son 40 minutos, vamos a ver si podemos tocar todos estos temas, que hable de diferentes aspectos que tienen que ver con el mundo, desde luego, portuario y con la situación estatal. Se divide en esta serie de bloques y siempre me gusta comenzar por la estructura del sistema portuario de titularidad estatal. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar porque como presidente de Puertos del Estado, las competencias que tenemos asignadas y que tiene asignada Puertos del Estado es una planificación de carácter estratégico, de coordinación de todo el sistema portuario, del control económico de las diferentes autoridades portuarias, de la representación internacional respecto a temas portuarios por parte del Estado, la supervisión, etcétera, etcétera. Pero esta gráfica, este slide, sirve para mostrar algo que siempre me gusta destacar, que es la amplitud del sistema portuario estatal. Hoy estamos en el puerto de Tarragona, un gran puerto, uno de los principales puertos de nuestro sistema, pero nuestro sistema está compuesto por 28 autoridades portuarias y 46 puertos de interés general. Y eso es importante destacarlo porque nos da una idea de la amplitud y de lo poderoso que puede ser este sistema funcionando como tal, como sistema. Hay potencialidades diferentes en cada uno de los puertos que a mí pues, tengo el placer de ir conociendo o ya haber conocido porque anteriormente estuve trabajando directamente en el puerto, y muchas veces cuando uno está imbuido en la realidad de un puerto pues no conoce la amplitud que tenemos en nuestro sistema. Aquí lo que se puede ver que en esos 8.000 kilómetros de costa que tenemos y en una magnífica ubicación geoestratégica que tenemos en nuestro país, pues nos permite un enlace directo con Europa, también con América a través de los puertos canarios y del sur de España y directamente con África. Pero además tenemos rutas que nos conectan con todo el mundo, ¿no? Al final lo que tenemos es un sistema que es una infraestructura esencial para los intereses de España y que desde luego genera una magnífica red de oportunidades para el desarrollo económico y para la proyección como país. Dicho esto, hay que decir que cuando hemos estudiado el sistema portuario globalmente, y sé que se está estudiando también cada uno de los puertos, el valor añadido que generamos por cada euro que entra en el sector portuario mueve económicamente más de 2 euros de economía, lo cual ya pone de relevancia el movimiento económico, pero también tenemos que tener presente el empleo que se genera, ¿no? El empleo que se genera en el sector, que directamente genera una economía de 10.000 millones y como 84.000 puestos de empleo directos, pero si contamos los indirectos y los inducidos se llega a 250.000 de empleos, ¿no? De empleados y una contribución a nuestro Producto Interior Bruto de 25.000 millones. Es sabido que el 50 o 60%, dependiendo del año, de las exportaciones llegan por vía marítima, por el modo marítimo, y el 70 y 80% de esas importaciones se realizan también por este modo. Pero más importante que ello es que los puertos sirven de algo que siempre me gusta destacar, que es de palancas de cohesión territorial, tanto en nuestros territorios, con otros territorios, pero también con los territorios extrapeninsulares, con los archipiélagos, con las ciudades autónomas, y ahora ya, además, los puertos no son solo centros de estancia de mercancías o de carga, sino que también son polos de generación de innovación, y este puerto está apostando por ello, y de desarrollo de tecnologías de sostenibilidad, de eficiencia energética, etcétera, etcétera. Y en un puerto con la historia como tiene este, desde luego son puntos de encuentro de la ciudad y el mar. Otro de los objetivos que se tiene en nuestro sistema portuario, ya que muchas de las ciudades crecieron a raíz de los puertos, es estrechar esa conexión entre la ciudad y el mar, y aquí también hay proyectos interesantes respecto a este aspecto. Todo esto que he comentado
viene recogido en nuestro marco estratégico. El marco estratégico de nuestro sistema portuario fue publicado en el año 2022, empezó a trabajar en el año 2019, pero necesariamente tuvo que sufrir un parón por la pandemia del COVID en el año 2020, pero se movía sobre tres dimensiones fundamentales: la económica, la social y la ambiental. Y mucho de lo que he dicho anteriormente y de lo que viene y de lo que voy a expresar a continuación viene ligado a estas tres dimensiones que se desarrollaron según los criterios, los 7 criterios que tenemos ahí, de sostenibilidad, que se ha trabajado aquí, de digitalización, de conectividad, etcétera, etcétera, y que permiten seguir siendo punteros o que pretendemos que con ellos sigamos siendo punteros. Y yo creo que también hay que hablar del sistema portuario en positivo. ¿Por qué? Porque desde que se constituyó tal y como lo conocemos hoy, que fue generado a partir de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante del año 92, pues las cifras lo demuestran. Cifras como que los metros lineales de muelle se hayan duplicado en estos 34 años, o que se haya cuadriplicado la superficie terrestre y de depósitos que hay, o que el tráfico de mercancías se haya incrementado en un doble, y sobre todo también en algo que se está trabajando aquí, en los contenedores se haya sextuplicado, haya 6 veces más contenedores ahora que hace 34 años, aun habiendo capacidad de mejora, porque en todo hay capacidad de mejora, desde luego lo que hay que poner en valor que el sistema ha tenido éxito y ha crecido en estos 34 años. Y esto se ve también en las cifras que manejamos en nuestro sistema. Aquí les muestro las cifras del pasado año. El informe fue emitido en febrero de este año, donde se ve pues las cifras globales que se han movido en nuestro sistema portuario. Fueron 556 millones de toneladas, hubo un ligero descenso, producido sobre todo por un mal inicio del pasado año 2025, pero vamos a decir que ni tan mal visto el mundo que nos está tocando vivir. No obstante, hay datos positivos, como el crecimiento que se ha producido en los contenedores, que es un sector que nos sitúa en líderes de la Unión Europea en movimiento de contenedores como país. Siempre se habla de grandes puertos como Rotterdam, Hamburgo, pero los puertos de nuestro sistema el pasado año en total movieron casi cerca de 19 millones de TEUs. Y datos también importantes a destacar es el de los pasajeros que se han movido en nuestro sistema. Pasajeros regulares, me gusta destacarlo porque son aquellos que sirven pues muchas veces para actividades de movimientos, a hacer trabajo, pequeñas empresas que se desplazan a un territorio, a unas islas para hacer sus labores y para generar economía, y donde fue usado el año pasado por 28 millones de nuestros pasajeros. Nuestros puertos, a esto habría que sumarle los puertos de interés regional que aportan nuestra cantidad, con lo cual desde luego es un modo de transporte, el marítimo, muy usado, y no solo el aéreo y el ferroviario son algo que ofrecemos desde el Ministerio, ¿no? Y después también destacar el sector de los cruceros. En este caso hay que, en un país donde el 15% de nuestro Producto Interior Bruto procede del turismo, una actividad como la crucerística, atendida con respeto, atendida con equilibrio, pues es algo que no podemos obviar, y que desde Puertos del Estado desde luego se tiene que cuidar, ya que aquí estamos hablando de un ecosistema de 28 autoridades portuarias. Habiendo zonas donde puede estar más tensionando, pero desde luego habiendo autoridades portuarias como esta, donde el desarrollo equilibrado pues tiene una capacidad de crecimiento para los años futuros, ¿no? Y respecto al puerto de Tarragona, las cifras del pasado año son las aquí mostradas. Yo creo que esto lo saben ustedes mucho mejor que nosotros, ¿no? Hubo un decrecimiento respecto a las cifras del pasado 24, pero está por encima de lo que es la media de este puerto, que es de 25 millones de toneladas, más o menos. No obstante, los datos consolidados a febrero del año 2026 muestran un crecimiento de un 3,3% respecto a los 2 meses del año 2025.
lo cual, desde luego, no puede ser sino leído como positivo. Pero sobre todo es lo que aporta aquí a la región, ¿no? Más de 10.000 personas trabajan directamente en este puerto y cerca de 30.000, me comentaron, trabajan de manera indirecta o inducida. Y desde luego, lo que no voy a descubrir allí es que es un puerto esencial para la cadena logística del sector petroquímico. De hecho, que esta zona de España, que la zona de Tarragona sea líder en el sur del Mediterráneo, no se entendería ese liderazgo de la industria petroquímica sin la colaboración necesaria de un puerto como este, como principal socio logístico de toda esa industria. No en vano, ayer los datos, yo tenía en mis datos que en torno a un 25% de la producción del sector a nivel estatal se producía en este puerto. Me dijeron que era superior, yo me alegro de eso, desde luego, pero lo que desde luego es claro es que es un puerto que en este sector tiene mucho que decir y tiene ahora y en el futuro con la apuesta por la sostenibilidad. También voy a obviar el tema del liderazgo que tiene el sector agroalimentario, ya es conocido por aquí. El año pasado hubo un descenso, ha llegado, según los estudios que tenemos, al buen año de lluvias anterior y a una menor demanda del sector ganadero, pero continuará siéndolo en un futuro. Y el segundo de los bloques, dando ya el escenario general de este puerto y las cifras globales, es el del contexto geopolítico e impacto de los puertos. No les voy a decir que no es este es el de los bloques que me piden últimamente en todos los foros que ponga o que diga algo, es jugar a ser pitonizo. Hay que decirlo porque esto varía de día a día. Ayer nos fuimos con el corazón encogido y hoy vemos que pues, el precio del petróleo ha bajado un 15%. Y en este slide que lo expresa todo es cómo nos estamos moviendo, ¿no? Esa incertidumbre y volatilidad y los posibles efectos que se viven de cara a un futuro. Por una parte, se expresa ahí, y ustedes lo están leyendo, el riesgo geopolítico, la ralentización de la economía mundial, los costes de cumplir con las obligaciones medioambientales, y de esto hablaré posteriormente, y los equilibrios entre la oferta y la demanda. Pero a mí me gustaría también hablar aquí de estos temas geopolíticos, cómo han trascendido a la opinión pública, ¿no? Y me quiero remontar a un hecho anecdótico, que no sé si recuerdan, seguramente los que trabajamos en esto hace tiempo sí, pero que fue la primera vez que se empezaba a ver en los medios, en los noticiarios a lo largo del mundo, pues la importancia del transporte marítimo. Y fue por el hecho anecdótico de cuando el Ever Given, un gran portacontenedores, se atascó en el canal de Suez y se veía pues en todas las noticias, en todos los medios, una pequeña retroexcavadora intentando liberar a una mole de acero y aunque no afectó a la Navidad, esto fue antes de Navidad porque ya los regalos de Papá Noel y de Reyes estaban aquí, si no hubiera sido otro cantar, se vio como anecdótico lo que podía pasar si se afectaba a las rutas marítimas internacionales, que muchas veces no se tienen presente más que nada porque en el mar pues no todos vivimos al lado de la costa y no todos ven esos grandes barcos. Pero posteriormente se han sucedido hechos en los últimos años que desde luego han sido relevantes y que han tenido afección a todo el sistema, a toda la economía mundial, a España también en particular y también a este puerto en concreto, ¿no? Y me quiero remontar a cuando hace algo más de 4 años se produjo la invasión de Rusia en Ucrania. En esa zona pues, se vieron alterados por una parte los tráficos de petróleo y también los tráficos de cereales, y este puerto recibe cereales de esa zona. Hubo un incremento de inflación increíble, también motivado por el corte del gaseoducto que unía con Alemania, que hizo incrementar muchísimo los precios. En aquel entonces pasó el precio del metro cúbico, anteriormente era como 20 y algo, a más de 300, y de hecho motivó que por parte del Gobierno de España se publicara un Real Decreto Ley con medidas para adaptarnos a esa situación, algunas de las cuales han durado hasta nuestros días y que se han vuelto a replicar en algunos de los sectores económicos y con otra intensidad de ayuda en
el Real Decreto publicado hace escasas semanas. Esto ya, desde luego, se vio mucho en los medios, el aspecto marítimo portuario y cómo influía este tipo de conflictos bélicos en nuestro bienestar, en la economía en general, pero en el sector marítimo portuario en particular. Y después vino, posteriormente, al siguiente año, el tema de la invasión el problema en Gaza, que tuvo su reflejo en la zona del canal de Suez, en el estrecho Ben Hammad, con los ataques de los hutíes en el 2023, mediante bomba a los barcos que por ahí transitaban. En aquel entonces yo tenía la posición de director general de la Marina Mercante y era una de las preocupaciones el gestionar los marinos que estaban en esos barcos y cómo los sacábamos de esa zona, pero también lo que llevó aparejado fue que las rutas se buscaran a través del Cabo de Buena Esperanza, con el incremento obvio del tiempo de navegación, de 10 a 15 días más, el mayor consumo de incombustible, el incremento de los fletes, la reducción de la oferta de espacio de carga en barco al tener que transitar durante más tiempo y en general unos efectos que tuvieron como objeto la elevación de todo el coste de la vida. Y esto varía muy rápido. De hecho, me acuerdo de una presentación que hicimos hace escasamente un mes, no llego, en Bruselas, donde hablábamos de la recuperación del tráfico a través del canal de Suez, que parecía que iba a estar. Bueno, eso hace un mes ya no ocurrió, se ha vuelto a cerrar, por eso es la dificultad de este bloque, de hablar de estos aspectos de lo que supone ese nuevo tránsito. Hay que decir que a nivel particular, si solo analizamos el sistema portuario español, tuvo unos efectos positivos en el sentido de cómo respondimos. Y es una de las fortalezas de nuestro sistema. Respondimos con agilidad, nos adaptamos. Ahora se utiliza mucho la palabra resiliencia, ¿no? Muchos de los puertos que se encontraban, esos tráficos que iban a través del Cabo de Buena Esperanza, los primeros que se encontraban eran aquellos que estaban en el sur de España, empezando por los de Canarias, Algeciras y demás, y las cifras así lo reflejan, el incremento, ¿no? Pero desde luego la afección a la economía, y con carácter negativo, lo tuvo de manera indudable, ¿no? Posteriormente a eso, tuvimos, estos son dos conflictos geopolíticos de carácter bélico, pero también tuvimos unos conflictos geopolíticos de carácter arancelario, ¿no? Que también pues afectaron a todo este transporte marítimo, y esto solo la historia en 3-4 años anteriores. O sea, que todo esto ha pasado en un corto periodo de tiempo, con lo cual vemos los vaivenes que tenemos encima y que desde luego afectan al transporte marítimo. Y lo último, y me acuerdo ahora la presentación que hice hace escaso mes y medio, donde se decía, pues el estrecho de Irán, que veremos, ¿no? Pues ya hemos visto, se ha cerrado una zona del estrecho de Hormuz, con afecciones también en la otra parte del canal de Suez. Vamos a ver cómo en este ínterin de 2 semanas que hay de negociaciones evoluciona la cosa, pero desde luego esto que viene en el slide, en la parte arriba de incertidumbre y volatilidad, no es algo que sea una descripción de esta época, es la manera que hay que gestionar estos asuntos de aquí en un futuro, siempre poniendo de relevancia esa incertidumbre, esa volatilidad y intentando asumirlo esto como un gran reto para generar oportunidades para nuestro sistema si lo gestionamos de manera adecuada. ¿Y cómo se gestionan esas oportunidades? Pues trabajando en la adaptabilidad, trabajando en la agilidad de nuestro sistema portuario y en los servicios de calidad, que es santo y seña de nuestro sistema portuario. Visto esto, a nivel interno en Puertos del Estado hemos considerado crear una oficina de estudios de interés portuario donde, entre otras cosas, analizaremos esto, pero también otros aspectos vinculados con el transporte marítimo y portuario. Y lo que queda demostrado en cómo reaccionamos a dichas disrupciones que se han producido durante los últimos años es que hemos sido ágiles y ante la flexibilidad que han tenido la naviera para cambiar los orígenes y los destinos. Y lo que tenemos que potenciar en
en España y en nuestro sistema portuario es generar esa confianza como espacios seguros, espacios confiables para desarrollar la actividad logística, que además es lo que se valora mucho por el sector económico. Respecto al aspecto, a los datos del movimiento en Oriente Medio, hay que decir que de las 556 millones de toneladas que antes mostré, solo 25 millones de toneladas tienen origen o destino en esa zona, pero la afección a la economía es indudable porque aunque nuestro petróleo o nuestra energía no venga por allá, obviamente es un producto que tiene una alta demanda aún de otros orígenes y eso hace obviamente que se incremente el precio. Pasando al siguiente bloque, sí me gustaría hablar de cómo queremos generar esa confianza o cómo seguimos apostando por nuestro sistema. Aquí se muestra, pues, a ver, sí, vamos ajustado. Aquí se muestra el plan de Horizonte 2030. Este plan fue presentado por el ministro el pasado noviembre del año 2025, donde de manera conjunta se muestra la inversión que se va a realizar en el próximo quinquenio, en el quinquenio 25, 26, 27 hasta el 29, en nuestro sistema portuario. Son 7.000 millones de euros, donde 4.500 millones se dedicarán a infraestructura, otros en torno a 1.000 se dedicarán a proyectos de sostenibilidad ambiental, y aquí fundamentalmente está lo de la electrificación de los muelles, donde sé que aquí hay un ambicioso proyecto que se está realizando, hay una primera fase de 6 millones en ejecución. Después se dedican también otros 950 millones a acceso, tanto viarios como ferroviarios, y esto también tiene que ver con sostenibilidad, ¿no?, en ese objetivo que tenemos de pasar la carga del transporte terrestre al ferroviario, el cual está electrificado, y aunque hay desde luego gran cantidad de trabajo por mejorarlo, también son apuestas por la sostenibilidad y también hay proyectos aquí incluidos Puerto Ciudad, ¿no? Respecto al lo que es el presente año, las inversiones que están en nuestros planes de empresa son de 1.617 millones. La estructura que tenemos es la tarta que ahí se muestra, y el objetivo que tenemos desde luego es, al final, por resumir, es tener un sistema portuario más verde, más competitivo y más conectado, y fomentando también la colaboración público-privada. Quiero centrarme también en esto de la colaboración público-privada, ahora que estoy en el sector empresarial, porque cuando nosotros, el sistema portuario y nuestro marco estratégico, tenemos la máxima de que cualquier euro público debiera de generar de inversión privada mínimo 1 euro de inversión privada. En algunos proyectos se está llegando a 2 euros, o sea que esta movilización de 7.000 millones pudiera llegar a cerca de 20.000 millones de inversión total. Además, como nuestro sistema portuario se genera los ingresos mediante la autosuficiencia económica, mediante los tributos y tasas que se cobran en el sistema portuario, somos independientes de los presupuestos generales del Estado, pero el poner en movimiento en 5 años estos 7.000 millones más la inversión privada aparejada, como hay en otros proyectos, lo que viene a demostrar es la confianza que desde el Ministerio tenemos en nuestro sistema estratégico de puertos, y de hecho este es el primer ciclo inversor, tras el que tuvimos hace 15 años, más potente que hemos vivido. Si vamos a la página anterior, al slide anterior, se ve que desde el año 2006-2007, previa crisis de Lehman Brothers, no se invertía la cantidad que estamos queriendo invertir. Estas son planificaciones. También quiero decir que después, cuando uno va a ejecutar la obra, con los diferentes estudios de impacto ambiental o diferentes licencias que hay que pedir, pues no se logra esa cantidad de inversión, pero no vamos a caer en el desánimo de meter dinero y de mejorar nuestras infraestructuras.
Y respecto al puerto de Tarragona, de esa tarta de 7.000 millones para el próximo quinquenio hay 304 millones. Es creo que el séptimo puerto en inversión. Los datos del puerto de Tarragona respecto a la ejecución del pasado año 2025 son positivos. Se ejecutó en torno a un 82% de todo el presupuesto, unos 27 millones, mucho mejor que el 55% del 2024. Y tiene un fuerte impulso inversor para este año. En nuestros planes de empresa figura la inversión de 54 millones de euros, y quisiera destacar de aquí una serie de proyectos que ustedes conocen muchísimo mejor que yo y que se basan en ese plan director de infraestructuras y el desarrollo de algo que aquí seguramente es conocido, obviamente, la zona de actividades logísticas, el muelle de Baleares, la terminal de Guadalajara Marchamalo y el muelle de Andalucía. Respecto a la sal de las actividades logísticas, que es de los proyectos más interesantes que hay por esta zona, es un proyecto desde luego clave, primero por la disponibilidad de suelo logístico e industrial que genera, también por la apuesta por la conectividad ferroportuaria y sobre todo porque está también ligado a muchos proyectos de innovación, de formación, de universidad, lo cual se alinea perfectamente también con nuestro marco estratégico. Otro de los proyectos que a mí me resulta muy interesante es el de Marchamalo. Son 30 millones de euros, estamos estudiando también incrementar los fondos para su financiación, pero el interés de este proyecto lo que viene es a avalar el crecimiento de la zona de influencia que tiene el puerto de Tarragona. Sé que en el sector agropecuario es el principal puerto de Cataluña, Aragón, pero con estas cercanías a otros sectores, primero entran en juego otras cargas y entran en cuenta, otros destinos. Con lo cual es un proyecto que seguramente estarán buscando ya el concesionario, para final de año esto estará resuelto y que me gustaría pues visitar para poder pues conocerlo en primera persona. Y el otro proyecto que quisiera citar, sé que hay muchos, ayer me lo mostraron, es el proyecto del muelle de Baleares. Y esto lo menciono primero porque esas 22 nuevas hectáreas que se van a encontrar, o se quiere crecer, esa ampliación de calado, y sobre todo también porque es un puerto que desde la Autoridad Portuaria de Tarragona se quiere centrar para el establecimiento de la eólica marina, ¿no? Y ahí ya conecto con el último de los bloques, que es el de sostenibilidad, y en este caso hablamos del proyecto por Eolmar. El proyecto por Eolmar, no sé si lo conocen, son una base de subvenciones sacadas por el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, donde se disponen 212 millones a repartir entre la fachada norte, desde Hondarribia hasta Vigo, en el Mediterráneo, y en la zona de Canarias. Parece que hay 100 millones, 82 y 30 millones. Las bases cerraron la presentación de oferta hace el 3 de marzo. Sé que el puerto de Tarragona compitió, como otros puertos de nuestro sistema portuario. Doy gracias a no estar yo en la mesa que tiene que decidir a dónde va el dinero. Solo son los del MITECO por cuestiones técnicas que ya venían recogidas en las tasas, pero vengo a señalar que también proyectos como este, el desarrollo de eólica marina y en general de energías renovables, es algo que se alinea con nuestro marco estratégico, por supuesto, y que se alinea con esa idea que tenemos de que los puertos no sean solo lugares de mercancía, sino lugares de generación de innovación, posiciones de generación de industrias y de valorización de cadenas que integren tanto los diferentes modos de transporte como otras industrias que pudieran tener base en los puertos, y esta es una de ellas. Y por último, me gustaría hablar de proyectos que tenemos nosotros en marcha y centrarnos en los aspectos de la descarbonización. Y aquí se puede enlazar con sostenibilidad y se puede enlazar con otros tipos de actividades de innovación, etcétera, etcétera.
Me gustaría citar, por una parte, la ley del cambio climático, ¿no? Esa ley en el año 2021 tenía un artículo donde se dirigía específicamente a puertos, ¿no? Y decía que los puertos deberían ser o lanzar o impulsar iniciativas estratégicas dirigidas a reducir las emisiones del puerto y de todos los modos de transporte que tuvieran origen o destino en los puertos, etcétera, etcétera. Obviamente en los puertos hay diferentes modos de transporte, no solo el marítimo, también tenemos el terrestre, también tenemos el ferroviario, y esta ley nos daba un papel que era protagónico en la transición energética, en el impulso de la sostenibilidad, y que los puertos no solo por ley, sino que deben y tienen que tener, ¿no? Esa ley después se vino desarrollado por paquetes de directivas europeas, en este caso me refiero al paquete Fit for 55, donde ya empezaba a sustanciar las medidas más de carácter interno, como trabajo en eficiencia energética, poner capas de temas fotovoltaicos, molinos eólicos, pero también el desarrollo de combustibles sostenibles, ya ahí figura, y ahí creo que ya hay una oportunidad evidente en este puerto, como están desarrollando también otras autoridades portuarias que tienen una potente industria petroquímica detrás, aquí en España, y también se habla del fomento de los accesos ferroviarios en esa paquete Fit for 55, en la electrificación de los muelles, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la eólica marina. También otra de las acciones que se está desarrollando, que venía en la ley implícito, era el desarrollo de corredores verdes. No sé si hay algún proyecto aquí que se esté hablando entre puntos de, sobre todo, donde hay más tráfico de pasajeros de regular, se está intentando trabajar en esos campos, pero cito todo esto porque aquí en este puerto se recogen muchas de las actividades que están alineadas a esto de la sostenibilidad, y que yo creo que en la situación actual en la que estamos, desde luego, es una apuesta necesaria, absolutamente necesaria, porque aunque hoy nos hayamos levantado con que el precio del barril ha bajado, pues puede que mañana nos levantemos con que el precio ha subido, ¿no? Y el buscar unas oportunidades en lo que podemos tener más a mano, como es el sol, como es la eólica, como vectores de desarrollo del hidrógeno, como los combustibles sostenibles, yo creo que es de perogrullo, ¿no? Es importante aprovechar las necesidades si los tenemos cerca. El objetivo al final que tenemos a nivel portuario es reducir el 70% de nuestra huella de carbono respecto a los datos del 2019 en el 2030 en todas las autoridades portuarias, y un 50% de esa huella de carbono en todo lo que es la comunidad portuaria. Y para eso este tipo de proyectos, desde luego, está alineado. Y otro de los proyectos que quisiera destacar son aquellos que estamos desarrollando internamente respecto a la economía circular. ¿Y por qué? Porque eso van muy alineados a la innovación tecnológica, a la cooperación público-privado, y porque también se están aplicando aquí. Más allá de proyectos, vamos a decir, más sencillos de economía circular, tan sencillos pero ya más probados, como son la integración de los residuos que se generan dentro de los puertos o los residuos generados por los buques, y esto me refiero a los marpoles, y aquí veo al capitán marítimo, que seguramente está atento a todos los actas de recepción de aguas oleosas y de basura, el anexo 1 y 5. Hay otro tipo de proyectos que internamente estamos trabajando y que tienen también mucho que ver de economía circular y mucho que ver con los puertos y con este puerto. Me refiero a proyectos para impulsar el uso productivo del material de dragado. Hay aquí ahora obras de dragado, y sé que hay grandes proyectos aquí de recuperación de diferentes zonas, playas, zonas de nidificación, que son referentes en España y que también son puertos, también eso es sistema portuario. Y después otros proyectos que se están realizando de regasificación o de aprovechamiento de las plantas de regasificación para producción de frío industrial, no sé, y uno particularmente que estamos haciendo, no ya de esta parte, sino internamente, es el de compra verde. ¿Qué es eso, no? Muchas de las normas se cita el fomentar la licitación verde, pero cuando tú vas a realizarlo realmente, eso, aterrizarlo, es muy difícil. Dentro del Puerto del Estado estamos estudiando cómo darle un marchamo, empezando por los materiales que más se consumen en una obra, que es cemento y acero, se marchamos una etiqueta de certificado ambiental de huella de carbono.
porque el objetivo final no solo es reducir la huella de carbono de la generación de las actividades que se generan en el puerto, sino también de la construcción de la infraestructura. Y por último, ya para ir cerrando, decir que todo esto que he hablado de la sostenibilidad, desde luego, es una apuesta de Puertos del Estado, y lo creo, y de todas las autoridades portuarias, que sin sostenibilidad no hay competitividad, pero también me gusta aplicar la viceversa, ¿no? Que sin competitividad no hay sostenibilidad. Y esto lo digo porque, no sé si recuerdan el primero de los slides, donde se decía que uno de los retos que teníamos eran los aspectos normativos, es cómo afectan a nuestro sistema portuario. Y aquí todo es amplísimo. Nosotros estamos apostando a nivel europeo, que es una gran región, pero solo es una parte del mundo, por un modelo que a lo mejor no es el modelo que se está proyectando en otros lados y que puede llevar a no competir con las mismas reglas del juego. Paquetes, por ejemplo, como el del ETS, que se aplica aquí, el de las emisiones, pues tienen unas normas aquí en Europa que no las tienen en otros terceros países o terceros puertos cercanos, y que generan, desde luego, diferentes reglas del juego. Y el problema no es no apostar por la sostenibilidad, que sí hay que apostar, sino es perder al final conectividad. Y perder conectividad es algo que no nos podemos permitir, porque lo que le estamos quitando es la posibilidad a nuestros empresarios, a nuestras pequeñas, medianas y grandes empresas, de tener un hueco, una cajita donde vender su producto, que pueda ir a otro destino sin tener que pasar por un tercer país. Por eso yo siempre, en todas las exposiciones, hago este llamamiento, porque la sostenibilidad es importante, pero no perder sostenibilidad, soberanía logística también lo es. Y darle las gracias a todos ustedes, a Laura, al presidente, y creo que he estado a tiempo para que también me hicieran esas preguntas. Muchas gracias, señores. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Lo has hecho muy bien, ¿eh? A mí me dijiste que diera 10 minutos al final. Sí, ¿no hay preguntas? Ah, sí, por allí hay una. Buenos días, soy Aitor Vieco, director del Mercantil. Yo tenía dos preguntas para el presidente de Puertos del Estado, muy relacionadas entre sí. Una es relacionada en línea con acelerar los procesos en la toma de decisiones de las autoridades portuarias, que ya aparece en el marco estratégico y es una medida que se ha venido trabajando. Ligar esto con el tema del contexto geopolítico que usted ha explicado. No sé hasta qué punto, sé que existe alguna enmienda parlamentaria al respecto que podría llevar a mejorar esa agilidad en los procesos, pero mi pregunta, más allá de hablar de esto, es que nos pudiera explicar si existe alguna iniciativa o cómo valoraría usted que se pudiera llevar a cabo alguna medida que permitiera a los puertos del sistema portuario español actuar como operan algunos de los grandes puertos europeos, como Rotterdam, por ejemplo, en el sentido de poder gestionar y operar puertos en terceros países. De forma que en un momento, en un contexto de incertidumbre y volatilidad, con problemas de soberanía logística, como usted ha explicado en su Parlamento, si eso sería viable y si eso podría llegar a tener interés. Y, si me permite, la segunda está relacionada indirectamente con esta cuestión, y es en referencia a la gobernanza portuaria. Usted sabe que hay autoridades portuarias que evidentemente le reclaman en muchas ocasiones medidas al respecto, pero creo que sería interesante conocer cuál es su postura y si tienen sobre la mesa introducir cambios en el ámbito de la gobernanza portuaria, teniendo en cuenta la dificultad política que ello representa. Perdona la extensión y gracias. Vale, de acuerdo. Pues nada, mira, respecto al tema de la inversión en terceros países, el marco normativo que tenemos, el que tenemos, lo conoces tú también, que eres de un medio especializado como lo conozco yo, y ahora mismo no se permite esa inversión en terceras sociedades. Dice, se pudiera, yo no
eso es conjeturar de lo que se pudiera o no se pudiera, claro que se pudiera o no se pudiera. Eso ya es hablar sobre lo que podría ser. Y respecto al tema de la gobernanza, sí, sé que hay eso en los medios, se publica, pero si has estado atento a la presentación, una de las fortalezas que tenemos es el tema de sistema, el actuar de manera o con directrices claras en un sistema como es el nuestro, que es estratégico, ¿no? Ya lo dije en otra parte de la presentación y aparte de ser estratégico, tenemos que tener también presente que muchas de las infraestructuras que tenemos también son críticas, ¿no? En estas cosas a nivel estatal, la idea que tenemos, más en la situación que nos sigue dando, que estamos viviendo, es la de seguir apostando por este modelo que considero que ha ido bien, también lo he dicho, hemos crecido en datos, hemos crecido en cifras y más o menos en las cuestiones generales de interés para el país, el tener ese mando y de seguir esas directrices a nivel del Gobierno de España es algo que no podemos ahora mismo no ejecutar y además que ejecutarlo es un mandato que tendríamos, ¿no? Con lo cual, pues sí conozco esas intenciones, también conozco el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Si no hay más preguntas. Gracias. Soy Laura Ferrario, Transcoma en Hamilton. Bueno, además de agradecer a la Cámara y a Gustavo el haber organizado esta sesión, mi pregunta es en relación a las inversiones, que ha comentado que una de las limitaciones que tiene es el tema de permisos y siendo, ¿no?, un tema de interés que esas inversiones se realicen, si hay alguna vía o si se está trabajando de alguna manera para que esos permisos puedan llegar a tiempo y se puedan hacer esas inversiones importantes. Vamos a ver, a mí me gustaría que fuera siempre lo más rápido posible, pero otras administraciones pues tienen primero sus competencias que desarrollar y sus informes que realizar, ¿no? Para cierto tipo de inversiones sí hay una mayor predisposición a seguirla, que son aquellas que tienen carácter o vinculado al desarrollo de la sostenibilidad. Pero si estamos hablando de lo que son infraestructuras portuarias más en entorno, y ya empezamos a hablar aquí en zonas más cercanas a Tarragona, donde hay pues afecciones a zonas de playa, donde hay pues zonas con figuras de protección ambiental, Red Natura, SEC, LIC, SEPA, todo esto, los tiempos son los que son. Estoy de acuerdo contigo que esto en otros países cercanos se hace desde luego mucho más rápido. Y a mí, créeme, si te digo que me gustaría que se hiciera mucho más rápido y es algo que también pongo de relieve cuando tengo la oportunidad de hablar en esos foros de, oye, entiendo que haya que hacer estos estudios, pero no tienen por qué llevar tanto tiempo. Pero no están en mi mano solo, ¿eh? Gracias, buenos días. Como operador ferroviario, ¿tienen estrategia global? Porque solo, claro, como operador ferroviario son potentísimos ustedes. Podrían coser España. ¿Tienen una estrategia de crecimiento? Gracias. En Puertos del Estado hablamos con los operadores ferroviarios en pequeña medida. Yo creo que hay otros operadores ferroviarios, aun siéndolo nosotros, no somos el más grande de los operadores ferroviarios que operan en España. Sí estamos en tenemos en diálogo permanente con otros operadores ferroviarios pertenecientes al Ministerio de Transporte y en nuestra parte, en esos enlaces que hay en la zona cercanas a los puertos o con las zonas de
de logística, pues si tenemos esos diálogos. Una estrategia como tal, desde luego en el Departamento de Planificación se está llevando esas reuniones de manera periódica con las diferentes autoridades portuarias para conocer los intereses y después desplazarlo ya a operadores como, bueno, dentro del Ministerio, tanto a la Dirección General de Acceso Ferroviario como a ADIF, a Renfe, y etcétera, etcétera. Yo un poco retomando lo que antes ha comentado el presidente, de que en diferentes foros pues se pide un poco la racionalización sobre los trámites administrativos y coherencia para agilizar proyectos. La pregunta va un poco dirigida, ¿hay algún tipo de agenda o ya se ha detectado que hacia dónde vamos es hacia la dificultad de imposibilitar cualquier tipo de proyecto? O sea, que hemos creado un sistema en el cual no solo damos voz a muchos departamentos y áreas, sino que les damos capacidad de bloqueo a cada uno de ellos y no nos enfocamos en la solución, porque es una cosa que yo como alcalde observo de que cómo puede ser que en otros países se puedan llegar, países tipo Dinamarca, se puedan llegar a construir islas con una sensibilidad ambiental increíble, con proyectos transformadores desde el punto de vista económico, y aquí todas estas cosas estén totalmente prohibidas, no se pueda ni hablar, y depende de qué departamentos entramos en un diálogo un poco absurdo que no nos conduce a nada. Entonces, eso es una preocupación que le quería compartir al presidente, si es una preocupación que también tienen los puertos del Estado, para poder un poco poner hilo a la aguja, porque si no vamos hacia un sistema que es difícil poder hacer absolutamente nada. Y pongo un ejemplo, la zona de actividad logística del puerto de Tarragona se ha podido hacer a través de un proyecto de compensación ambiental que es la Red Natura. Un proyecto que cuando se pueda dar a conocer y esté acabado, es un ejemplo también claro de que cuando el ser humano hace infraestructuras ambientales, generamos un impacto positivo brutal. Por tanto, en algún momento deberemos de cambiar la manera de cómo enfocamos las cosas, más desde el no, sino desde el sí, pero condicionado. No sé. ¿Cuál es la pregunta, alcalde? La pregunta es, ¿de alguna manera Puertos del Estado puede influir en que esto tarde o temprano cambie? Porque si no, es difícil poder llegar a hacer estas infraestructuras que ha anunciado. Vamos a ver, alcalde, yo me hago la misma pregunta y lo que puedo hacer es tener la misma preocupación, y la tengo, ¿no? El cómo tardamos algunos de los proyectos que queremos lanzar, la cantidad y lo farragoso que es, también mirando que estamos en un mercado global, que estás hablando para un tema particular, yo estoy hablando a nivel global, y algo que me preocupa cuando tardas estas cosas es cuando estos grandes operadores que trabajan en nuestros muelles adoptan una decisión de hacer unas potentes inversiones en terceros países, porque allí es más ágil, la decisión no la toman para decir, mira, ahora voy a ser más ágil aquí y entonces me traigo, no, ya pierdes unas inversiones de miles de millones, pues ya has adoptado la decisión y probablemente es que te vas o que te mudas allí. Esos operadores, claro que me lo trasladan, y yo por eso sí tengo esa misma preocupación que usted ha mostrado. ¿Que yo pueda hacer algo? Pues el lamento, como ya lo estoy haciendo y lo he hecho en diferentes foros, pero también ese tipo de racionalización también se debiera hacer en otros ámbitos de la administración, ¿no? Y hasta aquí puedo yo decir, porque sí, me uno a su lamento, tardan muchísimo los proyectos, y encima, en mi caso, cuando se adopta una decisión de hacer la inversión, no aquí, sino en un tercer puerto, ya ahí perdemos conectividad, soberanía logística, y después también estamos poniendo nuestras cadenas de distribución en manos de otros países y otros puertos. Y eso también es otra preocupación que yo intento trasladar de país, ya con una visión algo más global, que es la que me toca ahora en esta posición. Bien, antes de que
os invito a desayunar, como es costumbre. Os quería decir una cosa, que es que, como sabéis, la Generalitat de Cataluña cada año convoca unos premios que son de President Macià, y este año la Cámara, el Pleno de la Cámara, ha decidido pedir la placa President Macià para el puerto de Tarragona. Así es que, como todos los que estáis aquí sois unos fans del puerto, espero que nos deis vuestro soporte para que nuestro presidente, Santi, pueda ir a recoger la placa President Macià pues, en unos meses. Y ahora podéis ir a desayunar y muchas gracias.